Muy buenos días, apreciados investigadores. En esta oportunidad nos corresponde presentar ante ustedes los resultados de la investigación que lleva por título Enseñanza y aprendizaje del idioma propio en comunidades indígenas urbanas, caso de estudio, comunidad indígena Itoy-Poncón. Les habla el doctor Gilberto Enrique Resplandor Barreto y la doctora Carla Pérez Álvarez. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en el capítulo 8, reconoce los derechos de los pueblos indígenas y su existencia en el territorio venezolano. Conforme a este reconocimiento, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. Igualmente se reconoce el uso del idioma propio de los pueblos indígenas como un idioma oficial. Este caso de estudio pertenece al pueblo Pemón. En ese sentido, se refiere que el pueblo Pemón pertenece a la familia lingüística caribe, ocupan la parte sureste del estado Bolívar en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. En el colectivo del pueblo Pemón se identifican tres familias lingüísticas: el Taurepán, el Arecuna y el Camaracoto. Estas familias lingüísticas son perfectamente comprensibles entre sí, aunque presentan entre ellas algunas variaciones dialectales. La comunidad Itoy-Poncón fue fundada hace 47 años en las cercanías de la capital del estado Bolívar. Específicamente están ubicados en el barrio Guaricongo de la parroquia José Antonio Páez. Esta comunidad fue fundada inicialmente por personas que venían de Camarata a Ciudad Bolívar por atenciones de salud, y con el tiempo algunos miembros de la comunidad fueron asimilándose a este grupo y conformando entonces la comunidad a que estamos haciendo referencia. Huitoy-Poncón significa de la Gran Sabana o proveniente de la Gran Sabana. Actualmente en el poblado, aparte de pertenecientes a la etnia Pemón, también forman parte de esta comunidad 25 familias criollas que conforman la diversidad cultural de la zona. Haciendo referencia un poco al surgimiento del idioma castellano como lengua oficial, producto de la colonización y de la identificación de que cada comunidad, pueblo indígena, poseía su propio idioma, la corona española decidió que se asumiera el idioma castellano como única lengua para sustituir todas las lenguas indígenas que existían en ese momento. Esta disposición fue asumida y mantenida en todas las constituciones venezolanas hasta la de 1961. Los pueblos indígenas tienen derecho a hablar su propia lengua, ya que esto define su identidad cultural. En este caso, constituye un elemento ineludible el reconocimiento de varias culturas en un mismo territorio, sin que se produzca la fragmentación cultural sin interacción. Uno de los factores que ha contribuido al debilitamiento de las lenguas originarias y a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas ha estado representado en mayor o menor medida por la cercanía de los pueblos indígenas a la comunidad de habitantes criollos en el país. Esto ha traído como consecuencia que uno de los principales factores de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas que pone en riesgo su supervivencia y su legado cultural para las nuevas generaciones. Desde tiempos inmemoriales, la manera en que las comunidades indígenas tienen de preservar y garantizar
sus valores, costumbres, tradiciones, cultura e idioma propio es a través de la oralidad. Por eso es necesario conservar los idiomas propios porque eso garantiza la identidad cultural de los pueblos. En la comunidad Itoiponcón, los adultos hablan el idioma propio, pero su transmisión hacia las nuevas generaciones no ha sido la prioridad para ellos. Los niños en su mayoría son indígenas y en los hogares preferiblemente se habla el castellano. La mayoría de los niños no entienden ni hablan el idioma propio. Posee una escuela que fue fundada hace 23 años y mediante la educación formal, que se rige por el currículo oficial, no se enfatiza la enseñanza de la lengua propia porque esto ha surgido y persiste mediante la iniciativa de los propios docentes. Desde la escuela, específicamente la educación primaria, se enseña a los niños a hablar y a escribir en el idioma propio. Sin embargo, a pesar de que la unidad educativa atiende estudiantes de la educación media general, este énfasis no se da en los estudiantes que están en la etapa de adolescencia. No poseen materiales instruccionales que puedan ser utilizados en su propia lengua, manifiestan desconocer la guía pedagógica PEMON, por lo que de alguna manera, con el apoyo del Instituto de Idiomas Indígenas del Estado Bolívar y la colaboración de algunos docentes jubilados, se han establecido nichos etnolingüísticos para ayudar a los niños a aprender el idioma, cantos, danzas y cuentos propios de la cultura peruana. Como reflexiones finales podemos entonces apuntalar que la comunidad indígena Itoiponcón es una comunidad urbana ubicada en la periferia de la capital del estado Bolívar. Están trabajando en la recuperación de su idioma propio a través de nichos etnolingüísticos como mecanismo para revitalizar el idioma y la cultura ancestrales en una comunidad en proceso de desarraigo. En la comunidad comprenden el deseo, la necesidad de transmitir el idioma ancestral para la permanencia de su cultura, que garantiza a su vez su identidad, permitiéndoles mantener la conexión con la historia, las tradiciones y sus raíces culturales. Pese a que las comunidades indígenas son sociedades permeables, mantener su idioma les permite resistir a los procesos de asimilación cultural, más aún cuando se trata de indígenas urbanos. Por último, la preservación del idioma es fundamental para garantizar la diversidad cultural y fortalecer a la comunidad. En consecuencia, entonces, es necesario establecer un sistema especial que garantice la inclusión de los saberes y culturas indígenas en un proceso de enseñanza configurada en la educación intercultural bilingüe, lo cual permite establecer la identidad cultural y lingüística y que se puedan reducir los efectos de la transculturización que genera la educación convencional, pese a las dificultades que pueden darse en su aplicación. Agradecidos por su atención, éxito en la jornada.